Consideremos dos magnetos permanentes con sus polaridades tal y como se muestra en la figura. De acuerdo con lo que ya hemos platicado, polos opuestos se atraen, por lo tanto, estos dos imanes o estos dos magnetos permanentes se estarían atrayendo entre sí. Norte con sur se atraen. Consideremos ahora lo opuesto, dos magnetos permanentes orientados de tal forma que los polos idénticos queden alineados. De esta manera, recordemos que polos iguales se repelen, entonces estaríamos observando que los magnetos permanentes se estarían repeliendo entre sí. Siempre que nosotros tengamos un magneto permanente o algún objeto en el cual haya campo magnético, podemos definir tanto un polo norte como un polo sur, sin importar el tamaño del objeto. Por ejemplo, si nosotros tenemos un magneto permanente en forma de barra, de tal manera que tenemos polo norte y polo sur, y lo partimos a la mitad, al momento de partirlo a la mitad, automáticamente cada una de esas mitades tiene su polo norte y su polo sur. Y este proceso lo podemos repetir indefinidamente. Si nosotros volvemos a partir a la mitad cada uno de esos pedazos, nuevamente en cada pedacito de barra tendríamos norte y sur, norte y sur. Y esto lo podemos repetir de forma indefinida hasta llegar incluso a nivel atómico. Si nosotros tuviéramos un solo átomo, en ese átomo también podríamos definir un polo norte y un polo sur. Entonces podemos concluir que los polos magnéticos siempre vienen en pares norte y sur. Nunca podremos tener un polo norte solito o un polo sur solito. Siempre vienen en pares. Es decir, no existen los monopolos magnéticos. Es decir, un polo solito no lo vamos a poder tener. Esto contrasta con lo que sucede en el caso eléctrico. Como ya hemos mencionado, desde la época de los griegos se conoce que hay muchas similitudes entre los fenómenos eléctricos y los fenómenos magnéticos. Pero una diferencia importante se encuentra precisamente en este concepto del monopolo. En el caso eléctrico, como vimos en su momento, podemos nosotros definir el concepto de fuente de campo eléctrico. Una fuente de campo eléctrico se da cuando tenemos una carga positiva y las líneas de campo siempre salen de la carga positiva. Tenemos en un punto una divergencia mayor que cero. Recuerden que eso está relacionado con el concepto de flujo. Y al mismo tiempo también tenemos el concepto de sumidero de campo eléctrico. Un sumidero de campo eléctrico es una carga negativa y en una carga negativa tenemos en un punto del espacio una divergencia negativa. Entonces, de acuerdo con lo que hemos mencionado, ¿qué será lo que sucede en el caso del campo magnético? ¿Cuánto valdrá la divergencia del campo magnético? Bueno, eso lo vamos a contestar un poquito más adelante. Entonces, dentro de las similitudes que existen entre fenómenos eléctricos y fenómenos magnéticos, se encuentra el concepto de líneas de campo. Así como en el caso eléctrico podríamos definir líneas de campo que me daban información acerca de qué tan grande es el campo eléctrico y qué dirección tiene en cierto punto del espacio, en el caso magnético podemos hacer algo similar. En el caso eléctrico, ya sabemos que las líneas de campo siempre salen de las cargas positivas y siempre entran hacia las cargas negativas. En el caso magnético vamos a tener algo totalmente análogo. En el caso magnético, las líneas de campo salen del polo norte, siempre salen del polo norte y entran hacia el polo sur. Además, hay que tener en cuenta lo que mencionábamos hace un momento. En el caso magnético siempre tenemos polo norte y polo sur. Por lo tanto, las líneas de campo siempre son cerradas. ¿Por qué cerradas? Porque siempre van a tener un inicio en el polo norte y siempre van a tener un fin en el polo sur. En el caso magnético es un poco más sencillo de visualizarlo que en el caso eléctrico, porque en el caso magnético podemos tomar, por ejemplo, un magneto permanente en forma de barra y tirarle encima un poco de limadura de hierro. Y lo que nosotros estaríamos observando es algo más o menos como lo que se muestra en la figura, que corresponde precisamente a esas líneas de campo. En el video anterior se habló un poco acerca del principio de funcionamiento de la brújula.
Hay que recordar que si nosotros colocamos un magneto permanente dentro de un campo magnético, este magneto permanente se va a orientar de tal manera que se cumplan las condiciones de atracción y repulsión. Polos opuestos se atraen y polos iguales se repelen. Entonces, si nosotros tenemos un magneto permanente con sus polos norte y sur bien definidos y vamos colocando un imán dentro de su campo, por ejemplo, en esta imagen que se encuentra en la parte de abajo, vemos que se colocan diferentes brújulas. Recordemos que las brújulas no son más que pequeñas agujas que están magnetizadas. Entonces podemos ver cómo las agujas de las brújulas, el norte se orienta hacia el sur debido a la atracción y el sur se orienta hacia el norte debido a la atracción. Entonces la brújula siempre va a apuntar hacia la dirección del campo magnético. Podemos ver en la imagen de arriba hacia la izquierda cuál es la dirección de nuestro campo magnético. Siempre, recordemos, sale del norte y entra hacia el sur. Y en el caso de la imagen de abajo, donde están nuestros imanes con la brújula, podemos ver que siempre la flechita roja de la brújula, que es la que apunta hacia el norte, siempre se va dirigiendo en la dirección del campo magnético. Entonces, una manera sencilla de determinar la dirección del campo magnético en un punto del espacio, pues es, por ejemplo, colocar una brújula. La brújula siempre va a apuntar en la dirección que tenga el campo magnético en ese punto del espacio. Si no tenemos ningún efecto externo como un magneto permanente o algún imán que esté interfiriendo, pues la dirección que vamos a estar midiendo es la dirección del campo magnético de la Tierra, es decir, hacia el norte geográfico. Por último, nos encontramos ya en condiciones de contestar la pregunta acerca de qué sucede con la divergencia del campo magnético. Tomemos como referencia la figura de arriba a la izquierda. Tenemos un objeto que tiene un campo magnético. El campo siempre sale del polo norte y entra hacia el polo sur. Entonces, si nosotros quisiéramos determinar qué es lo que sucede con el flujo, podríamos, por ejemplo, encerrar nuestro imán, nuestro magneto permanente, en una superficie gaussiana y calcular el flujo. ¿Qué es lo que sucedería el flujo en este caso? Hay que recordar nuestros conceptos básicos de flujo. Cuando las líneas de campo salen, el flujo es positivo. Cuando las líneas de campo entran, el flujo es negativo. Entonces, debido a que siempre tenemos polo norte y polo sur juntos, siempre vamos a tener el mismo número de líneas que salen comparados con el número de líneas que entran. Las líneas de campo siempre son cerradas. ¿Y esto qué significa? Pues bueno, esto significa que nuestro flujo neto va a ser cero en cualquier punto. Por lo tanto, el flujo en un punto, que eso es lo que representa la divergencia, esto nos daría que la divergencia en un punto sería igual a cero. Es decir, el flujo por unidad de volumen en un punto es igual a cero. ¿Esto qué significa? Recordemos que cuando la divergencia es positiva tenemos una fuente. Cuando la divergencia es negativa tenemos un sumidero. En este caso, por el hecho de tener a los dos juntos, polo norte y polo sur, entonces siempre se anulan los efectos y la divergencia da cero. Esta última ecuación que acabamos de encerrar en color rojo es muy importante porque representa una condición general que al mismo tiempo es una de las 4 leyes del electromagnetismo. Esta ecuación se conoce con el nombre de prohibición del monopolo magnético, es decir, no existe el monopolo magnético. No puedo tener aislado a un polo norte o a un polo sur. Siempre los voy a tener juntos, polo norte y polo sur juntos. Esta, repito, es una de las 4 ecuaciones que rigen el electromagnetismo y se le conoce con el nombre de prohibición del monopolo. Por último, para terminar de resumir e integrar los conceptos que hemos discutido en los últimos 2 videos, se te recomienda que busques en cualquier libro el concepto de dominios magnéticos y que también busques la diferencia entre materiales ferromagnéticos, diamagnéticos y paramagnéticos. Con estos 4 conceptos vas a poder entender un poco mejor por qué no todos los materiales reaccionan de la misma manera y por qué algunos logran atrapar el campo dentro de sí y otros no lo hacen tan fácilmente.
Con esto vas a poder entender mejor la diferencia entre materiales magnéticos duros y materiales magnéticos suaves. Por ejemplo, los materiales ferromagnéticos se utilizan mucho en aplicaciones de electrónica y el por qué te va a quedar más claro cuando investigues de qué se tratan este tipo de materiales.